corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. O llámenos y únese a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa de Corazón a Corazón, como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes, saludándolos acá desde la ciudad de Toronto, Ontario, y por fin ya llegó el otoño. Y le damos las gracias también a todas las emisoras que hacen la copia de la señal para que podamos salir con ustedes. No se olviden de seguirnos en la Radio Cristiana Voz de Vida. Usted tiene que entrar a la página de Frecuencia 5 y de ahí entrar a la Radio Cristiana Voz de Vida, donde están todos los programas, alabanzas, comentarios, hay de todo ahí en la programación en la Radio Cristiana. Bueno, así que como le estaba contando, por fin nos llegó el otoño, ya se nos fue el veranito tan fuerte que hemos tenido y ya entramos a esa época tan hermosa donde los árboles, donde las hojas y todo cambia tremendamente y hermosamente. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Brígido Cabrera. Como ustedes verán, nos contará en qué parte del planeta está ahora, porque no está en su país. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias y saludo a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que en diferentes latitudes o fronteras siempre se conectan para escuchar la palabra de Dios que traemos a través de las ondas o de la internet o de donde sea. Pero el caso es que se dan cita con nosotros en este su programa de Corazón a Corazón. Bueno, como habías dicho anteriormente, llegó el tiempo del otoño y yo también estoy aquí en la ciudad, no de Toronto, sino en Milton, que está como a 40 kilómetros de Toronto, o de tu casa como a 60, o por ahí. Y no nos hemos visto todavía, pero por lo menos el sentimiento de que estamos cerca, de que estamos próximos, de que estamos a corta distancia, nos hace sentir como que estamos en el mismo ambiente, por lo menos con relación al tiempo que vivimos de clima, estamos en el mismo nivel, aunque tú estás más cerca del lago que lo que yo estoy, del lago Ontario. Sin embargo, aquí se está sintiendo ya también el otoño con una brisita fresca, muy fresca. Y es el tiempo también en que suben los salmones. Es el tiempo, no sé si yo me saco un tiempo para ir a ver si me saco 2 o 3 salmones de unas 15 o 20 libras, que eso es lo que sucede en este tiempo. Yo tengo también aquí un estudio improvisado, porque como tú entenderás, no puedo andar como anda la tortuga con todo su caparazón encima. Y los estudios que tengo, las luces y todas esas cosas, eso pesa y hay que pagar por eso. Andar con eso en los aviones es un lío. Así que un estudio improvisado por hoy y quizá por la semana que viene. Veremos qué hacemos. Quizá consiga una luz por ahí con una de mis hijas que es fotógrafa. Y creo que sí, debí preguntarle. Ella tiene un pequeño estudio, debe irme allá. Bueno, de todos modos, Norma, aquí estamos cerca. Bueno, y antes que se me olvide, queremos también extenderte nuestras felicitaciones porque ayer fue tu happy cumple. Sí, Dios ha sido bueno conmigo y me ha permitido llegar a cumplir mis 75 años de edad y ya estoy viviendo dentro de los primeros días del 76, o sea que tengo que seguir luchando hasta llegar ahora a cumplir los 76 y luego entonces luchamos por el 77 y así sucesivamente. Yo le he pedido al Señor que dentro de su misericordia, si quiere darme 30 años más, no hay ningún problema. Yo estaría dispuesto. Eso son cosas de Él. Pero estoy feliz de estar con la familia. También
tiempo de Acción de Gracia en Toronto. Ya. Ya tenía 2 años que no estaba con la familia en el Día de Acción de Gracia y ahora he venido para pasar Acción de Gracia y también celebrar mi cumpleaños. Así que gracias anticipada, Norma. Ya, y después venir para la Happy Merry Christmas. No creo que pueda venir para la Happy Merry Christmas porque tengo bastantes viajes pendientes. Debo de cuando llegue a la República salir a los 2 días para Estados Unidos. Después de 2 días o 3 en Estados Unidos tengo que volver a la República y entonces volar a Chile. Y de Chile entonces vuelvo a la República y de la República vuelvo y vuelo a Cuba. Así que mi tiempo está un poco ocupado y tú sabes, estos viajecitos le salen a uno por un dinerito. Uno tiene que tratar de ver cómo le saca beneficio sin necesidad de gastar una fortuna. Qué bueno. Bueno, qué lindo, ¿no? Que estés acá compartiendo con tus nietos, tu familia, que hacía tiempo que no veías, disfrutando, ¿no? Como vos dijiste, este fin de semana tenemos el long weekend el Día de Acción de Gracia, cuando los hijos míos eran chiquitos y en el Día del Pavo, pero Sí, le dicen, mucha gente le dicen el Día del Pavo porque hay una tradición que tiene que ver con los nativos. Hay varias versiones, pero la versión que yo conozco más es la versión americana, que en la parte de la Nueva Inglaterra ujú, llegó el momento en que los que venían de Inglaterra se le acabó la comida y un día como, bueno, la acción de gracia en Estados Unidos es en otra fecha, es en noviembre, el tercer jueves del mes de noviembre. Entonces ese día los nativos, mirando que los que venían a quitarle su tierra no tenían que comer y esa cosa, le suplieron, le dieron comida y le suplieron sus necesidades. Otros dicen que aparecieron una cantidad de pavos salvajes y que esa fue la manera en que ellos resolvieron porque comenzaron a agarrar pavo y a prepararlo. Así que por eso le llaman el Día del Pavo. Pero ya, son pero también varias el tiempo versiones. de lo que le llaman también esa harvest de cosecha, ¿no? Sí, el tiempo de la cosecha también, cuando se termina la cosecha, tú sabes que también en Canadá se celebra, especialmente en el área de Toronto, que conozco más, se celebra la cosecha, el fin de la cosecha, y hay ciertos lugares, como le llaman aquí, las farmas, que son las fincas, que uno puede ir y uno da 2 o 3 pesos y uno lleva canasto grandísimo lleno de tomates y cosas, verduras que han sembrado los italianos y los portugueses y todo el que siembra. También papas y cosas así. Entonces uno una pequeña porción de dinero se lleva un canasto lleno de cuantas cosas porque uno mismo va y recoge su producto. Igual sucede como tú conoces bien con la manzana, que quizás tú puedes hablar un poco mejor de eso. Bueno, sí, he ido esta es la temporada de ir ahí donde vos estás, en Milton, ahí ese es un lugar donde van a recoger las manzanas. Creo que Sí, hasta ahora, hasta fines de octubre. Es muy lindo, es una linda tradición porque te llevan es como que te hacen recordar el tiempo, digamos, de las fincas, ¿no? Con el tractor, con a recoger las manzanas. Es algo muy interesante que ellos tienen porque uno va escogiendo las manzanas y tienen una metodología, o sea, vos buscás la manzana, cuántas manzanas quieras sacar, las dejás o las llevas. Y si la dejás, le ayudas a ellos a cosecharla. exactamente, porque cuando ya llega al final ellos te dicen son tantas libras tantas libras que cortó, tantos kilos. Y tú dices, no, yo no quiero tanta. Bueno, pues entonces lo que sobra, déjalo aquí. Y así le ayuda a ellos a hacer el corte de la manzana y de las peras también. Es También. una bendición y es muy bonito porque hacen también en los lugares, como tú dices, en estos lugares cerca de donde yo estoy, hay una especie que hacen como festivales y
Sí, ese es en ese es en el Danny Park, Danny Fork, la que está en una calle que se llama Harley, cerca de ahí, donde ahora está la época de las mazorcas, de los choclos, de maíz también, de los pumpkin, de los zapallos. Sí, esa es otra cosa, una tradición muy, muy bonita que hay aquí. En este tiempo uno puede ir y también comprar una cantidad de choclo o de maíz, comprar manzanas baratas y también comprar durazno o peaches y peras. O sea, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de recoger las cosechas y si no se recoge, viene el invierno y la daña. Yo creo que una vez estuvimos hablando sobre el caso de, sí, creo que hemos hablado en un programa anterior, de que hay lugares en el área de Ontario, que es la provincia donde estamos viviendo, donde uno puede ir y uno mismo se vende. Eso, la vivencia que hay en eso, Norma, ¿cómo es la cosa? Sí, todavía hay lugar, en esa calle donde te digo, Harley, que eso es allá por Brampton, por ahí, hay, digamos, lugares o farmas que podés, o sea, tienen como una casita a la entrada donde están los cartones de huevo, dulce, mermeladas. Entonces Miel. uno va y saca, o sea, lo único que te piden es que lleves tienen, pero te piden si tenés extra los cartones de huevo. O sea, lo que tenés en casa, yo llevaba siempre muchísimo. Y ahí uno saca, digamos, lo que quieras comprar y tienen una cajita donde depositan el dinero, ¿no? O sea, que uno Todavía mismo, existe. es importante que es uno mismo que se vende, no tiene a nadie, ni tiene cámara, ni nada que están vigilando a ver si uno pagó o no pagó. Es la conciencia tuya que te hace ser honesto y pagar el precio que tienen los productos. Eso es parte de una tradición que se está perdiendo, pero cuando yo vine aquí en el año 1981, había lugares que tú ibas con 25 centavos, por ejemplo, y compraba el periódico, el diario. Claro. Había con los 25 centavos, tú abrías una caja donde en esa caja estaban los diarios, tú sacabas uno y dejabas los otros allí. Después como que se fue corrompiendo el asunto y había gente que sacaba uno solo para ellos y después sacaban 10 o 12 y lo vendían en la esquina. Y fue necesario entonces cambiar la modalidad porque va llegando gente con costumbres diferentes y también con malas costumbres. Y se quitó aquella tradición, pues yo me acuerdo que la gente echaba el dinero, si no había la máquina, no estaba funcionando, tú veías el dinero que lo ponían ahí, pasaba la gente y no se lo llevaba, porque no era suyo. No lo pueden hacer ahora porque se llevan hasta la maquinita y la caja y todo, porque las cosas han cambiado bastante. Han cambiado. Ayer, no, hace poco en un evento conversaba, ¿no? La gente que hace poco que está acá meses y preguntan siempre cómo era. Y les contaba la historia que una de las cosas también valía cuando yo llegué, o sea, en el 79 por ahí, la TTC valía 25 centavos. Sí, sí. Yeah, ¿Y eso es lo ahora que cuánto valía. vale? Yo no sé porque no la uso. 3.25. 3.25. O sea que ha subido $3. Uy, eso es mucho, sí. Yo me Sí. acuerdo que había el pase, ¿cómo se llama? El boarding pass. No, El MetroPass. el Metro Pass. El Metro Pass costaba, creo que era $20 por el mes entero. El mes, claro. Y después subió a 30 y después a 40 y después, yo no sé, creo que cuesta ciento y tanto de $2 ahora. $135 cuesta el MetroPass. Bueno, con el Metro Pass es un pase que hay como un pasaporte. Y una tarjetita. Una tarjetita tipo pasaporte, no digo yo porque los pasaportes son el pase. Un pase, una tarjetita que tiene dinero acumulado, como también se usa en diferentes países donde hay trenes y donde hay metro. Usan la tarjetita esa y entonces uno va y paga por un mes entero, pero compra un paquete, porque en los países, por ejemplo, República Dominicana,
uno le deposita determinada cantidad de dinero y a mediados que tú vas usando va gastando naturalmente. Pero cuando uno compra el MetroPass es por un mes entero y te puede montar 10,000 veces que tú quieras y paga lo mismo. O sea que es una bendición. Pero hay gente que lo compra y no los usa tanto. Entonces, por uno compensan lo de otro. Ahora todo eso ha cambiado. Tenemos una tarjetita que se llama Presto, pero no es como el MetroPass, que el MetroPass vos te subías y te subías en uno, te subías en otro y en todo el día era hasta el otro día que te volvían a cobrar. Ahora no, ahora la tarjetita puede estar 2 horas nada más. Pasadas las 2 horas te vuelven a cobrar otra vez. O sea que se han alistado esto también, se han puesto pilas. Claro. También se utilizaba lo que se llamaba el transfer. El transfer. Era un papelito, una máquina, un papelito. Y había, bueno, yo recuerdo con ese tiempo, nosotros no pasábamos el día con un solo pasaje de una vía. Entonces, de regreso hay que pagar el otro, pero usábamos un transfer, sabíamos cómo jugar con la máquina. Donde había máquinas que daban el transfer y uno se bajaba, agarraba su transfer y agarraba otra línea de tren y así se pasaba el día con 2 pasajes, nada más uno ida y vuelta. Pero bueno, las cosas han cambiado y también la gente ha cambiado. Eso ha cambiado mucho todo de una o de otra manera. Estamos viendo ese cambio en todas las cosas, no solamente en la TTC, sino en muchas cosas más también, ¿no? Que antes decíamos, wow, me acuerdo años atrás, pero ahora todo eso ya ha pasado, así que ya no existe. Bueno, algo, Norma, que fue lo que te dije al principio, que quizás esto no tanto para la gente de Canadá que conocen esta costumbre, sino para aquellos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, es la famosa pesca del tiempo del salmón. Quizás tú no conozcas mucho de eso porque no eres dada a la pesca, pero yo que he pasado un tiempo en eso y entiendo un poco, debo de explicar para aquellos que les gusta la pesca y que viven fuera de Canadá, que no conocen la costumbre. El salmón tiene una particularidad que nace en ríos, en las cabeceras de los ríos, y entonces comienza a nadar hacia el mar o hacia los lagos. Primero aquí nacen en los ríos, en la cabecera de los ríos, y entonces van nadando hacia el lago. Del lago pasan por el lago, que el lago es bastante, por ejemplo, en el caso aquí, el lago Ontario. El lago Ontario es inmensamente, es uno de los grandes lagos. Entonces, ¿cuánto tiempo se pasarán ellos cruzando de los ríos a los lagos? No se sabe cuántos días o cuántos meses se pasarán, pero ellos cruzan del río, de los ríos, la cabecera de los ríos pequeños y bajan, entran al lago y en el lago no se quedan, sino que siguen y se meten entonces al mar. Y unos se van al Atlántico y otros se van al Pacífico. Pero cuando van a desovar, vuelven otra vez a los ríos donde nacieron. Y en ese tiempo es que están la gente justamente esperándolos para pescarlo. Por esa razón hay leyes muy drásticas para la pesca de salmón. Tiene que ser pescado, tiene que ser agarrado el salmón con un anzuelo que es como más o menos 1 pulgada de tamaño. O sea que hay garfios grandes de pesca, pues el salmón no se puede agarrar con eso, tiene que ser con un anzuelo pequeñito y no puede agarrarlo por ninguna otra parte que no sea por la boca. Tiene que agarrarlo por la boca. Si lo agarra por alguna otra parte, entonces tiene que zafarlo y soltarlo otra vez. ¿Por qué se necesita soltarlo otra vez? Yeah. Porque si no se le pone regla a la gente va a depredar y va a acabar con todo. Pero así la gente respeta un poco y le dan oportunidad a las madres que van a desovar en la cabecera de los ríos y así se multiplica, o sea, continúa con el desove, continúa entonces la producción de nuevos salmones. Ahora bien, ¿cómo sabe uno
que cuando pesca el salmón no hay nadie que lo está mirando ni nada y tú de repente dices, bueno, nadie me está mirando, me lo llevo. Ese es el problema, porque tú no sabes si el que está pescando al lado tuyo es uno de los inspectores que hay, porque son camuflados y si te agarran a ti violando la ley de pesca del salmón, te pueden quitar el carro, te pueden dar una multa grandísima y hasta la casa la puedes perder. Así que la gente tiene mucho cuidado con eso. Pero hay lugares donde uno puede incluso ponerle la mano a los salmones cuando van subiendo, lo puede tocar con la mano, también lo puede agarrar con abrazarlo y agarrarlo si quiere, agarrarlo así. Eh, pero no es permitido, si los agarra, tiene que soltarlo otra vez. No es permitido sacarlo del agua a menos que no sea con el anzuelo. Tremendo, ¿no? Ahora, Brígido, tú que estás hablando de eso, yo he tenido la oportunidad de ver acá en dos parques, uno en Olmil y otro acá Sí. cerca donde yo vivo, que se llama el Mary Curtis Park. Ujú. Que de un lado el Mary Curtis y del otro lado es otro parque donde ahora tiene que estar a esta época de los árboles hermosos. Para Y ahí tomar hay como fotos. en ese lugarcito hay como una especie como de una catarata, no es tan grande, sino chica, Sí, pero ahí yo veo la gente que se mete adentro, no pescan, sino que se meten adentro con unas botas que les llegan hasta, más arriba de la sí, rodilla, sí, con unas cosas como unos coladores, como unas cosas sí. grandes, pero no tiran la caña, sino que se meten adentro directamente. Ahora, Pero ¿eso es eso no es para permitido? agarrar eso no es para agarrar a los salmones con eso. El Mm. salmón lo agarran con el anzuelo y con esos coladores, entonces es que lo sacan, pero tiene que ser agarrado con el Ahora, ¿pero es anzuelo. permitido meterse al agua para ellos? Sí, O... sí, sí, por eso se compran eh, esos, ¿cómo le llamaríamos? Son una bota que le llegan a uno hasta la cintura, uno mete los dos pies como si fuera un traje de buzo. Ya, Y entonces eso es para uno meterse dentro del agua, son un poco térmicas, porque el agua está fría, y eso le ayuda un poco a uno se puede poner 2 o 3 medias y esa cosa, y así le ayuda a uno a tener un poco más de dominio sobre el calor de su cuerpo. Pero sí, normalmente se compra esa bota porque cuando los peces comienzan, cuando uno agarra uno de esos peces grandes, que comienza a pelear con ellos, a pelear con ellos, a veces te sacan y te tumban del lugar donde esos, ¿cómo le llamaríamos? Son una bota que le llegan a uno hasta la cintura, uno mete los dos pies como si fuera un traje de buzo. ya. Y entonces eso es para uno meterse dentro del agua, son un poco térmicas, porque el agua está fría, y eso le ayuda un poco a uno se puede poner 2 o 3 medias y esa cosa, y así le ayuda a uno a tener un poco más de dominio sobre el calor de su cuerpo. Pero sí, normalmente se compra esa bota porque cuando los peces comienzan, cuando uno agarra uno de esos peces grandes, que comienza a pelear con ellos, a pelear con ellos, a veces
Es como en ese lugarcito hay como una especie como de una catarata, no es tan grande, sino chica, Sí, pero ahí yo veo la gente que se mete adentro, no pesca, sino que se meten adentro con unas botas que le llegan hasta, uy, más arriba de sí, la rodilla, sí. con una cosa como unos coladores, como unas cosas Sí. grandes, pero no tiran la caña, sino que se meten adentro directamente. Ahora, Pero ¿eso es eso no es para permitido? agarrar eso no es para agarrar a los salmones con eso. El Mm. salmón lo agarran con el anzuelo y con esos coladores, entonces es que lo sacan, pero tiene que ser agarrado con el Ahora, ¿pero es anzuelo. permitido meterse al agua para ellos? Sí, O... sí, 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 por eso se compran eh, esos, ¿cómo le llamaríamos? Son una bota que le llegan a uno hasta la cintura, uno mete los dos pies como si fuera un traje de buzo. Ya, Y entonces eso es para uno meterse dentro del agua, son un poco térmicas, porque el agua está fría, y eso le ayuda un poco a uno se puede poner 2 o 3 medias y esa cosa, y así le ayuda a uno a tener un poco más de dominio sobre el calor de su cuerpo. Pero sí, normalmente se compra esa bota, porque cuando los peces comienzan, cuando uno agarra uno de esos peces grandes, que comienza a pelear con ellos, a pelear con ellos, a veces te sacan y te tumban del lugar donde tú estás y te tienen que meter al río y todas esas cosas. Entonces, si tú no andas con esa bota fácilmente, te va a mojar y te va entonces a congelar la piel. ahora Tiene los salmones tienen muchísimo así beneficio. visto en Olmil, en Olmil o en el parque este donde te digo que frecuento ir a veces, como que saltan ellos. Sí, saltan en contra de la corriente y esas, en Old Mill, por ejemplo, uno se puede, si no pesca, uno puede ir a ver diríamos, el espectáculo que hacen los salmones, Sí, porque uno no pensaría que pueden saltar tan alto en una catarata que tiene varios metros y ellos saltan a la altura de seguir la corriente, o sea, saltan esa catarata hacia arriba y claro, no todos logran subir hasta allá arriba. Hay muchos que no tienen como la agilidad de saltar tan alto y se quedan dando vueltas ahí en la fuente hasta que de alguna manera suben o los agarran o pueden desovar en ese lugar, pero sí suben y se ven cuando suben, cuando saltan. Ahí es cuando nosotros vemos los videos que a veces hay de los osos pescando. Cuando saltan los salmones, ellos los agarran en el aire. Y es porque precisamente es un espectáculo los salmones. Y bueno, gracias a Dios porque aquí hay leyes que protegen a los salmones y así uno puede decir todo el año que tiene salmones, tiene ujú. carne para comer, pescado para comer. Bueno, Norma, si comenzamos a hablar de comida vamos a tener problemas. No vamos a tener programa, pero bueno, vamos a entrar en lo que es noticias un poco, qué es lo que está pasando en el mundo, que digamos que recientemente, después de la reunión que fue la semana pasada, la semana antepasada de la ONU, ¿qué es lo que pasó? Fue algo que todos los escatólogos saltaron de una u otra manera proféticamente para hablar, que casi la mayoría de los países están en contra de Israel. Ahora, si lo ponemos proféticamente, ¿qué nos dice la palabra acerca de eso? Y de eso creo que vamos a hablar un poquito en el día de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa área? Está muy interesante, digamos, proféticamente, los escatólogos que he escuchado de una o de otra manera, todos concuerdan en lo mismo. Hasta escuché, llegué a escuchar uno que me llamó mucho la atención, que, que dijo, después de lo sucedido con esto de que tantos países están en contra de Israel, este ha sido el sonar de la última trompeta. Digo, wow, está, Bueno, está bueno, peligrosa, ¿eh? peligrosa la cosa. Está peligroso. Digo yo, bueno, y fue tanto que me puse a escucharlo. Digo, wow, tiene sentido lo que él dice de la última trompeta. Digo, bueno, ahora sí que estamos en peligro. Sí, Pero
Bueno, peligro, digamos, nosotros no, porque sabemos, digamos, en qué va a terminar todo esto, la venida del Señor. Así que lo que tenemos que estar simplemente es preparados, nada más. Bueno, Norma, tú tienes una lectura, ¿verdad? Así es, yo tengo una lectura que vamos a hablar un poquito en el día de hoy. En Génesis, iba a decir Éxodo, Génesis capítulo 12, del 1 al 9, donde dice Dios llama a Abraham. La palabra del Señor dice, pues, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Qué coincidencia, lo mismo que tú, tu edad. Para que Cuando tú veas. salió, ¿eh? Para que veas. Cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sequim, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Vamos a ver si podemos compartir una historia también, Norma. Hace días que nos presentamos una. ¿Tú prefieres leer una de las tuyas o pasamos una de las que tenemos grabada? No tengo ninguna hora acá para Ok. leer. Pues entonces aquí hay una. Vamos a ver. ¿Se No tiene oye? sonido, no tiene sonido. Grato maná cotidiano del puño y letra de Brígido Cabrera. La oración de Ana. Lectura del día, Primera de Samuel, capítulo 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. En el año 1984, una mujer de nombre Floody vino a nuestra reunión de oración un día martes, con una carga que difícilmente se podía consolar. Se había casado con Carlos 5 años atrás y habían tratado de tener hijos y no había sido posible. Y los médicos decían que todo estaba en orden y no había razón por la cual no podían concebir. De todos modos, se habían dado tratamiento y nada había hecho bien. Ese día llegó a nuestra reunión de oración y solicitamos que si alguien tenía alguna petición especial, que entrara al círculo de oración y se sentara en la silla que habíamos puesto. Ella se sentó y dijo, yo solo quiero tener un hijo y no puedo. Oramos con fe a Dios sobre esa necesidad específica y en menos de un año, Floody estaba acariciando a una hermosa niña que puso por nombre Alba. Luego vinieron 3 hijos más y todo comenzó con una oración de una madre en necesidad. Como el caso de Ana, la madre de Samuel. Dios contesta nuestras oraciones aún en los momentos más difíciles. Y cuando consideramos que las cosas son imposibles, Él está en la mejor disposición de hacer posibles nuestras imposibilidades.
Solo se necesita tener fe y no dudar. Ora conmigo. Padre Celestial, hay asuntos difíciles para mí, los cuales parecen insuperables, pero entiendo que si deposito mi confianza en ti, podré tener victoria aún en las cosas imposibles para mí. Gracias te doy por ser tan bueno y comprensible conmigo. Amén. Recuerda este pensamiento. No hay regalo más grande para una pareja que un hijo deseado. Este sirve de aliento en momentos de aflicción y bálsamos para la herida en tiempo de amargura. Brígido Cabrera. Así es la cosa. Grato maná Espérate, cotidiano. Norma, que otra De vez puño y letra de Brígido Cabrera. se presentó el El problema que cuidado siempre del prójimo. tenemos. Lectura del día Lucas capítulo 10. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: Ok. Poco a poco se va dominando la técnica. La tecnología. Poco a poco. Bien. El tema que has leído, a mí me parece que es muy importante para nosotros tratar de enfocar a nuestros hermanos y nuestros amigos sobre por qué razón se ven los conflictos del Medio Oriente, cómo se originó todo. Pues yo creo que cuando uno, por ejemplo, llega, vamos a poner que tú llegas a una ciudad o a una familia donde hay un conflicto y hay un lío, un revolú, y tú llegas como visitante, tú solamente oyes que hablan las indirectas, que tiran uno, que tira el otro, pero tú no sabes cómo se comenzó todo y tú quisieras saber cuál es el origen del conflicto. Y cuando te sientas con alguno de los que están implicados en el conflicto, tú preguntas, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tú te quieres poner al día, en otras palabras, tú quieres saber cómo comenzó todo. Y si uno se pone a pensar en los problemas que se ven, en los problemas que hay en el Medio Oriente, uno se pone a preguntar cómo es que pasan las cosas, por qué razón pasan las cosas y a dónde vamos a parar, en otras palabras. Primeramente, yo creo que debemos de entender algo. En el libro de Génesis, que quiere decir principio, en el capítulo 12, Dios llama a un hombre que se llama Abraham. Abraham, así, sin H, Abraham. Y Abraham era de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Y Dios le habló a ese hombre y le dijo: sal de tu tierra y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y será bendición. Oye, esa pequeña declaración: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande y será bendición. Vamos a analizar ese pequeño segmento de lectura. Primero, desde el tiempo de la creación que la Biblia habla de Adán y Eva, hubo un periodo en que reinó el pecado y tantas cosas. Caín mata a su hermano, después nace uno que llama Set. El asunto es que se multiplican sobre la tierra la gente, viene el diluvio y ya conocemos la historia de Noé con el arca, hasta los niños le enseñan el arca de Noé entrando los animales. Y desde ahí hasta Abraham, no hay un llamado especial para una persona en especial que Dios haya hecho.
Otra cosa que debemos de entender es que el libro del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, Sí, los escribió Moisés, ¿verdad? sí. Hemos estado hablando de eso. Sí, los escribió Moisés. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco, no completo, porque murió en uno de ellos, se menciona su muerte y nadie va después de muerto a escribir? Entonces, lo que nos preguntamos es, si Moisés escribe, ¿en qué época escribe Moisés? Moisés escribe después de que el pueblo se ha multiplicado, la descendencia de Abraham se ha multiplicado y son como 3 millones ya de personas de los descendientes de Abraham. Después de la cautividad de Egipto es que Moisés escribe. Y la pregunta que curiosa de nosotros es, Norma, ¿de dónde sacó las informaciones? Ya, la verdad, ¿no? ¿De dónde las sacó? Porque tú y yo escribimos libros y nos basamos en datos escritos, testimonios verbales, tradiciones o cosas que hemos oído desde niño. Entonces, si queremos dar veracidad y darle fuerza a lo que escribimos, por lo general tenemos que decir las fuentes de dónde hemos sacado la información, porque la gente hoy día no se la traga tan fácil de decir, no, esto lo creo yo y yo lo vi. No, no, la gente usted tiene que mostrarle con documentos que las cosas son así. Entonces, en el caso de Moisés, la Biblia no nos habla de ningún documento que Moisés haya consultado para escribir el libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco, o sea, los primeros 5 Los libros. 5 libros. Ahora, lo que se hacen son conjeturas. ¿Por qué? La escritura en ese tiempo era una escritura con informe, creo que se llamaba, que escribían en piedra, como con una cosita y, bueno, qué sé yo, cómo es que escribían, pero no es como el papel y lápiz que tenemos hoy. Y habían reglas o leyes patriarcales porque habían tribus en diferentes partes del mundo y cuánta cosa, y se seguían las tradiciones oral de cada tribu. Y así, entonces Moisés, de alguna manera, Dios lo dirigió a conseguir esas fuentes que eran fuentes importantes para darle base a su documento escrito del libro de Génesis, básicamente, porque ya el libro de Éxodo, de Deuteronomio y los demás libros, ya hay un pueblo que lo comienza a producir, pero el libro de Génesis, ¿de dónde saca toda esta información? Por esa razón es que yo digo que hay una serie de cosas que nosotros no la conocemos y que probablemente allí estén los misterios que nosotros estamos descubriendo a diario. Cosas que no tienen explicación, escritura que no tienen explicación, una pirámide que no se sabe quién la hizo y cosas así. Entonces, bueno, le da espacio para que lo que sean antes de Moisés hayan hecho una civilización, se haya multiplicado de tal manera que hayan dejado algún tipo de rasgo cultural o alguna cosa así que hoy nosotros no entendiéramos. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso, Norma, porque estamos hablando de Abraham. Vamos a hablar de Abraham. Entonces, Abraham, dice la Biblia, que era muy rico. O sea, sería como Bill Gates. O sería como se llama Elon Musk. O el otro que tiene muchísimo dinero. Pues no sé, no sería quizá tanto, pero dice la Biblia que era muy rico. Entonces, ¿eran ricos en qué manera? Bueno, tenían muchos camellos, tenían mucho ganado, tenían siervos comprados y siervos nacidos en casa. Tierras. Y y eso es lo que hacían, la riqueza lo hacían
Así, ¿qué tú ibas a decir en ese sentido? Tierras también tenían. Tierra también, tierra, sí. Y los productos de la tierra, naturalmente. Entonces, era una comunidad, diríamos, más que todo agrícola. Porque, hey, no habían industria de zapatos ni cosas por el estilo como las hay hoy, pero la gente cultivaba la tierra y producía la tierra. Y cuando se acababa el producto de la tierra por alguna razón, alguna sequía o alguna cosa así, el pueblo entonces tenía hambre, pasaba situaciones difíciles. Más adelante podemos hablar de eso. Pero el punto aquí es que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Habiendo tanta gente en el mundo, Dios elige a un hombre que se llama Abraham. Ahora, ¿por qué razón nosotros nos preguntamos que por qué Dios nos llamó a otra persona? Eso es como preguntarle a la gallina si fue ella la primera o fue el huevo. Lo que hay que entender es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y nadie le tiene que pedir cuenta, porque ¿quién es el hombre para que le pida cuenta a su hacedor? Entonces, bueno, Él llama a Abraham y nosotros partimos de la premisa de que Él llama a ese hombre que llama Abraham. ¿Y cuál es la condición que le dice? Primero, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y será bendición. Bien. Hay una condición que Dios le pone a Abraham. Y la condición que le pone a Abraham es porque él sabía que Abraham, siendo creado por Dios, él conocía el corazón de Abraham. Sabía que Abraham lo iba a hacer porque había sido creado por Dios y Dios conoce todos los corazones y los pensamientos. Entonces, tenía que salir de su tierra, que cuando uno tiene su tierrita, tú sabes, tiene su finquita y su cosa, uno no quiere dejar lo que tiene, lo que le produce los porotos, el arroz, el trigo, para ir a aventurar. Sin embargo, cuando Dios habla, no solamente es que habla, sino que Dios habla y nos da conciencia interna de que Él está hablando y que podemos dejar todo lo que sea para seguir aquella voz interior de que Dios nos está hablando. Ese es el llamado de Dios. Cuando estamos conscientes y seguros del llamado de Dios, estaremos dispuestos a dejar todo, con tal de seguir a Dios. Es más importante seguir a Dios porque Dios dio, Dios quitó. Si nos ha dado vacas, si nos ha dado cabras, si nos ha dado gallinas y cuánta cosa, o nos ha dado una fábrica de lo que sea, nos la puede dar más grande si obedecemos. Entonces le digo, sal de tu tierra, en otra palabra, deja tu tierra. Aquí no es que voy a hacer de ti la nación, no es aquí. Y de tu parentela, o sea, de tu papá y de tu mamá y tus hermanos, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces aquí se mide la fe que este hombre tuvo. Dios le dice, sea que Dios le dio una orden, por decir así, le ordenó. Sí, pero tú sabes que hay mucha gente que dice que Dios le ha dicho una cosa y no se ve nada, no pasa nada. Sin embargo, este hombre no solamente entiende que Dios lo llama, sino que obedece al llamado de Dios. Y cuando se fue, obedeció, dejó a su papá, primero dejó su tierra, dejó a su papá y a su mamá, a su parentela, y se fue a buscar la tierra o a recibir, más bien, a recibir, no a buscar, a recibir, porque el que va a buscar es porque sabe dónde está. Este no sabía y Dios le iba a mostrar en el camino dónde era que estaba.
Hay que tener mucha fe, Norma, Yeah. para uno salir. Que Dios te dice, sal de Toronto, de Lakeshore, y vete y deja tus hijos, deja todo esto, que yo te voy a mostrar dónde debe ir. Y tú agarras tu maletica, tu backpack y arranca por ahí. ¿Para dónde va? Solo Dios lo sabe. ¿A dónde iba Abraham? Solo Dios lo sabía. Él no sabía para dónde iba. Y yo me pongo a preguntar y me pongo a ver a Abraham, trayendo consigo a sus 70 y pico de personas que eran su propiedad, y tomando sus riquezas, ganado y toda la cosa, y dice, me voy. Y la gente le pregunta a Abraham, ¿y para dónde vas? Yeah. Dice, me voy. ¿Para dónde vas? No sé, pero Dios me ha llamado y me voy a la tierra que Él me va a mostrar. Creo que nosotros le llamamos en nuestro tiempo, eso le llamamos como un nómada. No, okay. Sí, que son los que andan en el desierto, que no saben a dónde están ni a dónde van, sino que caminan y van encontrando cosas. En otra palabra, es una cultura poco rara para este tiempo, pero existe. Ahora, el caso de Abraham era diferente porque Abraham tenía tierra, parentela y país. Era el Ur de los caldeos. Y Dios le dice, sale ahí. ¿A dónde? A vivir a donde el Espíritu te lleve. Entonces, estoy seguro que el día que Abraham tomó la decisión de salir, en su mente estaba fijo cuál era la ruta que tenía que tomar. Cuando digo cuál es la ruta que tenía que tomar, al norte, al sur, al este, al oeste, ¿hacia qué lado me voy? Él se Yeah. levantó temprano y dice, es por aquí que voy. Y arrancó con todo lo que tenía, se fue. Pero cuando se fue, llevó consigo a su esposa Sarai y llevó consigo también a Lot, Yeah. su sobrino, hijo de su hermano. Parece que ese sobrino era muy regalón, como dicen ustedes. Era muy consentido de Abraham. Y se lo Era un llevó. Junitor. ¿Eh? Era un Junitor. Pero, sí. Era un Y se lo Junitor. llevó. Ahora, ¿Dios le dijo que se lo llevara? No. Dios no le dijo que se lo llevara. Pero dentro de la libertad como hombre que él tenía, él se llevó a su sobrino, que era de su parentela, y se llevó a todos los siervos que tenía también con él. Y Dios no le dijo, no te lo lleve. Él se lo llevó. Ahora, la salida de Abraham era sin regreso. El que lo acompañaba tenía que estar seguro de que no había regreso. ¿Te acuerdas, Norma, cuando estudiamos sobre ¿cómo se llama? Las misiones a los Tupinambas de Brasil? Oh, yeah. Los Tupinambas de Brasil, que vinieron unos franceses y vinieron una gente por ahí en unos barcos, y cuando llegaron a los Tupinambas, lo que hicieron fue que quemaron los barcos. Yeah. Eso los obliga a quedarse porque no van a poder volver a Europa, no van a poder volver a Francia, se tienen que quedar allí. Y si hay hambre, voy a pasar hambre. Si voy a vivir desnudo, viviré desnudo, pero de aquí no me voy. Esas son decisiones fuertes que a veces hay que tomar. Y eso también es algo que muchas veces la gente no disfruta de la bendición porque su mente está dividida. Yo trabajé por un tiempo voluntario de migración en Canadá y mucha gente me decía, yo me quiero quedar en este país. Yo no soy migración. Wow. Me decía, yo me quiero quedar en este país. ¿Por qué?
porque me gusta la educación, todas las cosas. Y yo le decía, ¿usted está seguro que usted se quiere quedar aquí? Sí, sí, estoy seguro. Pues si usted está seguro que usted se quiere quedar aquí y realmente le gusta, usted va a trabajar para alcanzar lo que se necesita para quedarse aquí. Pero vino otro grupo que no estaba seguro, de los cuales yo traté con ellos. Ellos querían estar aquí y estar con un pie en su país y otro pie en Canadá. ¿Qué pasó con esa gente? Llegó el momento de la dificultad y dijeron, yo me voy para mi tierra, y se fueron otra vez. Y después de allá para acá quieren volver. Lo siento, usted no estaba seguro. Pero el que viene a un país extranjero, llámese Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, lo que sea, y viene seguro a lo que va y no tiene doblez en su pensamiento, logra con creces lo que se propone. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago y también en el libro de Josué, en el libro de Josué dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, y en pos de él. Y en el libro de Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en toda su carrera y que es como la onda del mar que es tomada de un lugar a otro, de la ida y la vuelta, la ida y la vuelta. Así entonces el hombre inconstante no tiene una fe fija. Los hombres y mujeres de Dios que han triunfado en este camino han tenido que ver con su manera de pensar, con su manera de actuar, con su manera de adaptarse a la situación en que están viviendo. Bueno, no es de eso que estamos hablando. Pero Abraham llevó a su sobrino, Lot, y seguro que Lot estaba casado y se llevó también a su mujer. Así que arrancaron y llegaron a un lugar que fue el primer lugar donde hicieron, separaron, ¿no? Donde acamparon. Sí, exactamente. Podríamos llamar, gracias, ¿no? Eso es. Sí, claro, donde acamparon. Que acamparon, era como, exactamente. Dice pues, verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿A dónde salimos? ¿Cuál fue el pensamiento? Vámonos para Canaán. Ahora, no sabemos si en la conversación que Dios tuvo con este hombre, le dijo, vete a la tierra de Canaán. No, eso no lo dice la Biblia. Él le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él arrancó para Canaán. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Monre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bien. El que le sirve a Dios es una caja de sorpresa. Y esto lo digo no para ti, Norma, sino para los que nos escuchan y los que nos ven. Es una caja de sorpresa. ¿Por qué es una caja de sorpresa? Por una sencilla razón. Nosotros andamos y muchas veces no sabemos hacia dónde vamos. Somos dirigidos por el Espíritu y no sabemos muchas veces que estamos siendo dirigidos por el Espíritu. En el libro de San Juan, capítulo 3, habla de eso y habla de que lo que son dirigidos por el Espíritu son como el viento dirigido, que no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va,
Y dice la Biblia claramente, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe de dónde viene ni hacia dónde va. No te voy a dar un testimonio. No a ti, sino a todos. Hace tiempo que yo quería ir a Chile. ¿Te acuerdas que nos juntamos en Mendoza en el 2004? Y nuestra intención era un día cruzar la montaña, los Andes y bajar a Santiago de Chile. Pero lamentablemente en esa noche, cuando estábamos preparados para salir al otro día, cayó una tremenda nevada y se cerraron las carreteras que nosotros íbamos a tomar, ¿te acuerdas? Entonces mi intención siempre fue ir a Chile. Yo quiero ir a Chile, pero no sé cuándo. Un día será. Bueno, yo soy un viajero frecuente de American Airlines y tengo 1 año o 2 años que no viajo en American Airlines. Yo no sabía que yo tenía una cantidad de puntos que había acumulado 89,000 puntos, que quiere decir que yo había volado 89,000 millas. Y me mandaron una carta hace 2 meses o 3 meses, me mandaron una carta y me dijeron, señor Brígido Cabrera, usted tiene acumulado 89,000 puntos. Y si usted no lo usa antes del día de su cumpleaños, usted lo va a perder. Entonces yo dije, oye, esa es la oportunidad para mí viajar a algún país sin tener que pagar. Gestioné todo mi cosa y cuando hice mi reservación dije, ahora es el tiempo de ir a Chile, porque tenemos un grupo grande de estudiantes en Chile que me quieren conocer y yo lo quiero conocer personalmente. Este es el chance. Llamé a la línea aérea y cuando llamé me dijeron, oh, ok, usted solamente tiene que pagar los impuestos. $180 fue que me salió el pasaje. $180 ida y vuelta de República Dominicana a Chile. Eso es un milagro de Dios. Y volvemos al punto de que sabemos de dónde salimos, pero no sabemos a dónde vamos, porque yo no tenía planes en este año de salir a Chile. No, quería ir, pero no sabía cuándo. Pero salió esa oportunidad y sabe una cosa, Norma, yo no gasté todos los puntos, nada más gasté 50,000. Todavía tengo 39,000 y como tengo 2 o 3 viajes, voy a subir nuevamente quizá a 50,000, que me puedo llegar otro viajecito a otro lugar. Entonces, no sabemos. Dios prepara cosas para uno y uno no lo sabe. Entonces, Abraham salió de la tierra y cuando salió a la tierra que iba, que era la tierra de Canaán, a donde él iba a llegar, y llegó a la tierra de Canaán, dice, salieron a Canaán y a Canaán llegaron. Entonces dice que estaban los fereceos, estaban los cananeos y toda esa gente estaban ocupando esa tierra. Y Dios se le aparece. Entonces, después de salir de la tierra y de la parentela, Dios se le aparece a Abraham y le dice, esta tierra te daré a ti y a tu descendencia. O sea, te daré esta tierra. Entonces Abraham comienza a ver lo que Dios le había dicho, que sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. La tierra que él no conocía, pero que Dios conocía. Y haré de ti una nación grande y será de bendición. Ya el tiempo de hoy tenemos que cortarlo porque se nos acaba, pero hicimos una introducción de lo que es Abraham y la nación grande que Dios le habló. Más adelante la vamos a ver con, digamos, con bombos y platillos, porque los israelitas y los árabes son descendientes de Abraham. Entonces, el conflicto que hay allí entre árabes e israelitas tiene que ver justamente con lo que siguió pasándole a Abraham. Así que la semana que viene seguimos hablando del camino de Abraham.
O porque sea que tenía, la semana que viene vamos a tocar, porque, o sea que ahí es donde se habla, digamos, de la descendencia, ¿no? De Ismael y exactamente, de todo eso. exactamente. Y no hay que olvidarse que yo cumplí 75 años ayer y que Abraham tenía 75 años cuando salió. O sea, por esa razón es que yo digo que a mí Y me tú espera vas a salir a todavía un Chile a los camino, 75 años. a mí me espera todavía un camino muy largo porque yo estoy siguiendo los pasos de Abraham. Así que tengo varias promesas a mi favor. Primero, la Biblia dice, bienaventurado el varón que abriere matriz. Varón que abrió matriz. Una bendición. La otra promesa, honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Aquí estoy. Otra promesa. ¿Cuál otra promesa? En Jesucristo tengo muchísimas promesas. Si Abraham, si Moisés, no Abraham, sino Moisés, cuando Dios lo llamó tenía 40 años y cuando salió de la tierra prometida, cuando salió de Egipto tenía 80 años. ¿Por qué tengo yo que preocuparme por mis días, sino vivir el tiempo de Dios y Dios que se encargue de mi tiempo? Norma, nuestro tiempo por hoy hay que darlo hasta aquí. Una pregunta. ¿Canaán existe en la actualidad? En la tierra de Canaán, en la tierra de Palestina, toda esa tierra por ahí. Oh, ok, Sí, ok. Y lo que tú estás hablando, tú sabes que estamos tocando, ¿no? El libro, estamos ya terminando, concluyendo este curso que ha sido, yo siempre digo que los cursos que uno da, por más pasan los años, uno aprende también y uno como que se regocija sí, dando clases. Y ya vamos a entrar en la última clase el lunes, de la introducción a la Biblia del grupo de los hermanos en Venezuela, lindo grupo que por lo que he visto son gente joven, sí, que quieren aprender un poco más acerca de la escritura. Y me di cuenta que en la clase de la última semana faltaba poner los versículos claves. Y dije sí, yo, bueno, ayer me tomé más de 3 horas buscando los versículos claves de que eran de Primera de Corintios hasta Apocalipsis. Todo eso sí, faltaba. Así que me tomé el tiempo, empecé a buscar el libro, lo que están en el libro, los versículos. sí. Pero, ¿tú qué dices de las promesas? Hubo un versículo que fue tan profundo que a mí me tocó, pero tanto, que te digo que es algo que te hace pensar. Ese versículo que dice, bueno, que toda la escritura es inspirada, que todo eso. Y después sigue el versículo, y dice que desde la niñez aprendiste la palabra. Amén. O sea que Y, tú y de te una vez digo, dijiste, esa soy yo y aquí estoy. exactamente, tú sabes que cuando no podía seguir escribiendo, no podía seguir porque entré en esa cosa, ¿no? Ese llanto, esa cosa con el Señor personal. Y digo, wow, este versículo me vino a mí. O sea que desde niño aprendiste la palabra y estás en la obra. En otra palabra, entendemos el plan por el cual Dios nos ha llamado Ya. y estamos disfrutando en nuestra edad adulta, porque no somos viejos, haciendo lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Es Amén. bueno también anunciar a nuestros hermanos que si alguno de nosotros quiere tomar este curso, Introducción a la Biblia, que tú vas a enseñar nuevamente cuando termine dentro Y de 2 semanas, otra vez el mismo curso. sí, en la primera semana de noviembre comienza, entonces tú vas a rotar a otro grupo. Tú tenías ahora creo que 27 estudiantes, algo así, ¿verdad? Sí, 27, 28. Sí, y ahora en el próximo a lo mejor va a tener 38 estudiantes, pero son grupos grandes que vamos a ir rotando. Entonces yo voy a estar enseñando en otro y a ti te toca otro grupo. Ese grupo de jóvenes ahora va a pasar a tomar un curso que ya terminó en esta semana y son 4 cursos que tenemos que terminar antes de diciembre. No antes de diciembre no vamos a terminar, pero quizá en enero hay que terminar 4 cursos.
Si alguno está interesado, solamente tiene que comunicarse con nosotros. Y le decimos cómo puede entrar y enviamos la invitación y todo, porque es importante estudiar la palabra de Dios y regocijarse cuando uno encuentra esos tesoros en la Biblia, Norma. Amén. Bueno, entonces, gracias por haber compartido, de haber estado con nosotros. Terminamos con una palabra de oración, como siempre lo hacemos. Bueno, dando gracias al Señor por todo, por todo, por todo, por todo. Y bueno, a los hermanos que van a estar acá, que están acá en Toronto, en Canadá, feliz día de acción de gracias para este fin de semana. Y también, yo sé que a veces siempre lo ponemos a Dios, ¿no? Pero bueno, estamos felices los que estamos en Toronto, que Blue Jay ganó, así que el domingo, let's go, Blue Jays, go. Sí, yo estoy Pero contento bueno, también que Blue Jay haya ganado porque uno de los pitchers, Sir Anthony, es amigo mío y bueno, mi hijo trabaja con él y esa cosa, entonces, hey, vamos hacia adelante. La vamos hacia otra cosa, adelante Norma, casi. la Bueno, otra terminamos cosa con... también Ajá. que antes de la oración quizás tú puedes decir, yo sé que José María no va a arrancar la cabeza porque ya no pasamos el tiempo, pero él es buena gente. Sobre la oración de la señora que te ha llamado, Leti creo que se llama. Mi amiga querida Leti, bueno, mi amiga querida Leti, que siempre estoy en comunicación con ella, es algo interesante porque tuvo un testimonio muy fresco, porque fue el año pasado donde, o este año, creo que fue a principio de este año, o a final del año pasado, que ella pidió oración. Ella llamó específicamente Porque se le murió su esposo, ¿verdad? Oh, no, se le murió el hijo. El hijo. Y ella quedó a cargo, el hijo era a cargo de, tenía una carnicería, una chanchería, como ella dice, como es donde venden el cerdo, y la cosa iba bien mal, iba mal, pero mal, cada vez mal, y ella me dijo, voy a cerrar, y yo le dije, Leti, no lo hagas, dijo que no puedo más, y digo, bueno, vamos, ella me pidió oración, y ahora me acuerdo que tú oraste por ella, que el Señor hiciera un milagro en la vida, que hiciera, bueno, para hacer la historia más corta, el tiempo ha pasado, Leti siguió con su negocio y la semana pasada me dijo, el pastor que oró, o sea, tú, tremendo, le digo, pero ¿qué pasó con el pastor? Y me dijo, bueno, la oración del pastor fue tan fuerte que ya voy ya poniendo mi segunda chanchería y ya me he comprado un autito 0 kilómetros. Qué bueno. Y está en Dios bendición es la bueno. Leti. Dios es bueno. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, qué bueno es escuchar cuando tú has obrado con alguna persona Amén. que ha creído en la oración, que ha creído, Señor, en tu promesa. Te damos gracias, Señor mío, por Eti y por la prosperidad que tú le has dado. Te rogamos, Señor mi Dios, que tal como tú has hecho con ella, haga con otros que también están en necesidad y que están a punto de tirar la toalla. Que tú, Padre Celestial, extienda tu mano de misericordia sobre ellos y que ellos puedan testificar que para ellos ha sido la promesa también de recibir de ti la bendición. Aquellos que están enfermos también los presento delante de ti. Y te pido, Padre amado, que tú, Señor mío, sane al enfermo. Aquellos que tienen necesidades de algún tipo que nosotros no conocemos, también oramos por ello. Oramos, Señor, por la paz en el Medio Oriente, por la paz, Señor, en los países que están en guerra, para que aprendamos a amarnos los unos con los otros y que podamos entrar con la luz del Evangelio a esos países. Te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque estamos siendo de canal de bendición para aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día de acción de gracias. Let's go, Yay, go. Y nos despedimos con el típico saludo del doctor Brígido. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes y de mí misericordia.
Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Amén. Bendiciones. Bye. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.